Hablando en esta segunda parte de Dios advierte a los hombres por medio de las calamidades naturales, yo les recuerdo que el tema general de todas estas lecciones es la llamada de Dios para levantar a los hombres. Y continuando con esa misma cadena e hilo de pensamiento, digo lo siguiente, que además Dios desea recordarnos que este mundo no es nuestro hogar. La gente se aferra tanto a este mundo que cuando se le muere un ser querido, para ellos es lo peor que pudo haber sucedido. Claro, desde el punto de vista de hijos e hijas de Dios, yo no estoy haciendo a un lado el aspecto de los sentimientos, porque Dios nos ha hecho con esta cualidad y debemos de tener esa cualidad desarrollada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Puede suceder que como resultado de que el sol brille, que el cielo esté de color azul, que una suave brisa sople y los pájaros también nos canten, entonces deseamos quedarnos en este planeta para siempre. Claro, usted va a contemplar las maravillas de nuestra nación, las maravillas de otras naciones son verdaderamente sorprendentes. Entonces, el deseo que le viene a su mente es vivir siempre en este planeta. Es normal esa manera de pensar. Después, como resultado de que el cielo se oscurece, como resultado de que el cielo tiene estos cambios, hay vientos que violentamente giran en torbellino y el aire se llena de escombros, se llena de cuerpos rotos que vuelan precisamente por las catástrofes. Recordamos, hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 13, que extranjeros y peregrinos somos sobre la tierra. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No es sino en tales momentos que con mayor entendimiento cantamos aquel himno que dice que este mundo no es mi hogar. Muchas veces hemos cantado este himno entendiendo que aquí en este mundo estamos de paso, independiente de los años que Dios nos dé. Y es que en la cronología, cuando uno hace recuento de los años, uno cree que aquel recuento es eterno, que es largo, pero en la cronología de Dios esto es muy corto. Es entonces cuando nuestros corazones suspiran por estar precisamente presentes en el Señor. Miren lo que dice en 2 Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 8. Dice de esta manera: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esa es la realidad. Sobre todo, Dios desea que aprendamos que Él es nuestro único refugio. Segundo aspecto importante que le digo a usted. Primero le he dicho que Dios desea recordarnos que este mundo no es nuestro hogar. Y este segundo aspecto, Dios desea que aprendamos que Él es nuestro único refugio. Muchos hombres y mujeres a veces cometen el error
de creer que tienen su vida bajo control. Sobre todo las personas que tienen el poder del dinero. No hay nada que sea para ellos, y mucho menos la presencia de Dios en sus mentes, en sus vidas. Pero después el desastre les sobreviene y la cruda realidad los hace caer en la cuenta de que ellos realmente no tienen el control en sus vidas. Esta es la realidad. Yo con una de mis hijas hablo sobre las injusticias de su patrón, y porque ella me lo manifiesta permanentemente. Y yo le digo, hija, Dios se va a encargar de las injusticias de ese hombre. Realmente, hermanos, ninguna persona que vive al margen de tomar en cuenta a Dios tiene el control de su vida. Tanto el texto bajo estudio como los titulares que nos dan las noticias todos los días de nuestras vidas declara que no hay seguridad en la tierra, no hay seguridad en el mar, no hay seguridad en el aire. Las calamidades pueden sobrevenir en cualquier lugar del universo, en cualquier momento del día. Es imperativo entonces, por lo tanto, que busquemos refugio en nuestro Dios, porque Él realmente es nuestra fuerza, nuestro poder. Miren lo que dice el Salmo, capítulo 46, y el versículo 1. Ahí en el Salmo 46, versículo 1, se da esa alabanza especial. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Imagínense qué hermoso. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ustedes se dan cuenta que los titulares de los periódicos informan de calamidades naturales que acontecen alrededor del globo terrestre. Ustedes se dan cuenta claramente de esta situación. Los diferentes medios de publicación de noticias, las revistas de noticias nos dan detalles de ellas. Las pantallas de televisión nos permiten ser testigos de primera mano de las catástrofes que se dan en cualquier parte del mundo y sus consecuencias. ¿Ve? Entonces, pero hermanos, nosotros podemos ver lo que ninguno de estos medios hace, es, sin embargo, informarnos de que Dios permitió tales calamidades con el fin de llamar nuestra atención. Incluso la gran cantidad de estos medios de difusión ignoran a Dios, no toman en cuenta a nuestro Dios. No me malentiendan. Romanos capítulo 2, versículo 4, declara que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Mírense la realidad. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios ha demostrado su amor de mil maneras diferentes, siendo el clímax de estas el enviar a su Hijo. Lo ha enviado precisamente para que nosotros saquemos ese enorme provecho de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo tenemos nada menos que en ese capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la realidad. Y Él prefiere que los hombres respondan a tales expresiones de amor. Él prefiere que los hombres respondan a esas expresiones de amor del envío de nuestro Padre Celestial al enviar a su Hijo
aquí a esta tierra. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que, sin embargo, cuando la gente se muestra indiferente a sus manifestaciones de preocupación, Dios no se rinde por ello. Es algo que, si la gente le pusiera cuidado, es algo verdaderamente maravilloso, es algo verdaderamente sorprendente. Cuando nada de lo anterior, de todo esto que estoy diciendo, hermanos, logra el propósito, Él envía problemas con el fin de despertar a los hombres de su sopor espiritual, con el fin de despertar a los hombres de ese adormecimiento espiritual. Y es que lamentablemente hay tanta gente que se le enseña, tanto en este recinto presente como a personas, amigos, a personas, compañeros de trabajo, a familiares que le tenemos grande estima, les enseñamos tanto el Evangelio, les enseñamos tanto el camino de salvación y es demás. No salen de ese sopor espiritual. Dios trata de hacer lo que muchos de nosotros como padres tratamos de usar o de hacer. Es decir, cuando digo esto, usar todos los medios a nuestro alcance con nuestros hijos, todos los medios a nuestro alcance con lo que podamos influir en cada uno de nuestros hijos para que los hijos hagan lo bueno, para que los hijos hagan lo correcto. Y esto es escritural. Es escritural en el Sermón del Monte, Él lo expresó claramente. Les mostramos nuestro amor a nuestros hijos y abrigamos la esperanza de que ellos los mantendrá en la senda del bien. Hermanos, a veces no sucede así, y entonces les advertimos de las consecuencias de la maldad del mismo modo que Dios nos lo advierte a través de su palabra. En ocasiones ni siquiera esto es suficiente. Esto es lamentable. Y es entonces cuando debemos disciplinar a nuestros hijos, no porque los aborrezcamos. ¿Quién es el padre que aborrece a los hijos? Los padres desnaturalizados, pero el porcentaje de padres desnaturalizados es lo mínimo. Esos padres desnaturalizados son los que usted ve en las noticias televisivas de que agarraron un corvo, un machete y mataron a sus 3, 4 hijos, o agarraron una pistola, mataron a su esposa y a sus 3 hijos que procreó con ella. Acaba de salir una noticia en Australia de un hombre que acaba de darle muerte a 8 niños. ¿Ve? Es algo verdaderamente, esa desnaturalización. Pero yo no estoy hablando de esa desnaturalización. Yo estoy hablando de la naturaleza del amor del Padre, de la naturaleza del Padre en sus condiciones totalmente de amor. Entonces, disciplinamos a los hijos no porque los aborrezcamos, sino porque los amamos y deseamos que crezcan hasta llegar a ser ciudadanos responsables y que sean cristianos obedientes a la voluntad precisamente de nuestro Señor. Es decir, la palabra de Dios dice que el Señor al que ama, disciplina. Ahí lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6. El Señor al que ama, disciplina. Hermanos, jamás digamos que Dios no ha hecho todo lo posible, hasta incluso devastar la que una vez fue su tierra perfecta, cuando dio ese diluvio, con el fin de hacer que los hombres volvieran en sí. Yo le he hablado a usted de los desastres de la naturaleza. Le he hablado bastante de ello.
Pero yo le hago esta interrogante. ¿Cuál es la interrogante? ¿Logran los desastres el efecto que Dios desea a veces? ¿Logran esos desastres el efecto que Dios desea? Y ahora vuelvo a usar la palabra o la frase a veces. Muchas veces no. Muchas veces esos desastres no ablandan el corazón de las personas. Usted se da cuenta, mire, nomás se da un terremoto. Bueno, yo le tengo pánico a los terremotos, pero es mi naturaleza humana, porque yo he visto lo destructivo de los terremotos, pero por eso se me va a juzgar que no creo en el poder de Dios en todas las condiciones espirituales y poderosas de Dios. No. Una cosa es caer en temor por cosas que no son naturales. Otra cosa es cuando yo me pongo a pensar en Dios cuando me da la gana. Y eso es lo que sucede con los seres humanos. Nos cae un terremoto y son millones de oraciones que empiezan a ser elevadas a Dios. ¿Y de qué sirve eso? Estar elevando esas millones de oraciones a Dios. Yo me imagino que los oídos del Señor son bombardeados por esa cantidad de nuevas voces que se dan en esos instantes, porque hasta esos instantes millones de personas empiezan a pensar en Dios. Hermanos, el mensaje que nos dan las trompetas, el mensaje inmediato de las trompetas era que Dios estaba tratando de hacer que Roma se levantara de su abismo espiritual y que los ciudadanos de Roma, de ese imperio del mal, se arrepintieran del mal. Le habían hecho mucho daño a la iglesia, le habían causado mucho daño, y no hablo solamente de la iglesia. Miren el daño que le habían hecho al Señor Jesucristo. Yo le invito que no deje de sintonizar este día a las 6:30 de la tarde, y el próximo domingo estoy dando ese mensaje de la agonía y la gloria de la cruz. Miren el daño que le habían hecho a nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, bien se puede aplicar todo esto a los pecadores de todas las edades, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Esa es la realidad. Esa es la realidad que se nos presenta. Hermanos, quiero decirles pues que las trompetas tienen una lección que enseñarnos. Las trompetas tienen una lección que enseñarnos. Cada vez que los problemas se dan, me hacen caer de rodillas. Estoy como Dios desea que realmente yo esté. Estoy precisamente en la posición ideal para clamar a Él. ¿Cuál declaración ideal para clamar a Él? Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. Termino diciendo, miren lo que dice el versículo 13 de este capítulo 8. Dice aquí, en este versículo 13 de este capítulo 8: y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Después que el apóstol Juan presenció los toques de las primeras 4 trompetas, él vio y oyó un ángel. En algunas traducciones se usa la palabra águila,
y no un ángel. El testimonio de los manuscritos favorece la palabra águila. Hermanos, hago esta aclaración porque se usa el águila porque tiene poderosas alas que le permiten volar por en medio del cielo, y porque es un ave de presa, lo que siempre le ha convertido en un ave poderosa de devastación, y lo fue en el siglo I. Pues hermanos, después que Juan presenció los toques de las primeras 4 trompetas, él vio y oyó a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Hermanos, es algo verdaderamente sorprendente. Los 3 ayes se refieren a las 3 últimas trompetas. Ya esto lo veremos en el capítulo 9, en el versículo 12, dice: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y luego en el capítulo 11, verso 14, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Hermanos, por más devastadoras que fueron las primeras 4 trompetas, todavía faltaba lo peor. Todavía faltaba lo peor. Y es que cuando usted aprende estas lecciones, cuando usted conoce de estas lecciones, mis amados hermanos y hermanas y amigos que todavía no entregan su vida a nuestro Señor, usted tiene que ponerle sumo cuidado. Nuestro estudio de las 7 trompetas continuará, como yo lo he anunciado, en la siguiente lección. Pero por el momento, yo quiero que me permita animarle a hacer una aplicación personal. ¿Ha estado usted tratando el Señor recientemente de levantarlo con toque de trompeta? Es decir, de ponerle cuidado a estos toques de trompeta. ¿Ha estado usted poniéndole ese cuidado? Si así es, nuestra oración es para que usted no ahogue su llamada tapándose sus oídos con los dedos. Es decir, usted tiene que entender que hacerse del ojo pacho, hacerse de oídos sordos, y esto es una realidad. Hacerse del ojo pacho es una realidad. Usted oye a 2 o 3 personas de una conversación y usted oye lo que está diciendo, pero aquello que le está diciendo es algo que le está perjudicando a usted, y usted cierra sus oídos. Usted adrede no quiere oír, y si aquellas 2 personas le preguntan, usted dice que no ha oído. ¿Ve? Hacerse del ojo pacho también es lo mismo. Usted ha visto, usted se da cuenta cuando hay un crimen, y cuando llegan las autoridades, las personas, lo primero que dicen: yo no he visto. ¿Ve? Y han visto. Yo no estoy tratando de las consecuencias que da el hecho de decir que sí ha visto. Yo lo que estoy tratando es la realidad en aplicación al mensaje de nuestro Dios. Hermanos, amigos, si usted se sigue tapando los oídos, haciendo del ojo pacho, quien va a recibir las consecuencias es usted y nadie más que usted. Si tiene necesidad de arrepentirse, si tiene necesidad de ser bautizado o bautizada, hágalo ahora. Miren, ahí tenemos el agua. Imagínense que nos sacrificamos
de no tener agua en los siguientes lugares donde deberíamos tener agua. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a mis hermanos, hermanos, tengamos fe, esa pila debe tener agua. ¿Por qué? Porque en el momento menos esperado, alguien da respuesta al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo, si tiene necesidad de arrepentirse, si tiene necesidad de orar, ahora es el momento. Recuerde la advertencia que Él le hizo a la iglesia que estaba en Sardis y que ya con ustedes hemos estudiado enormemente y muy claramente. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esa es la realidad. Y miren lo que dice también Romanos capítulo 13 y el versículo 11. Ahí está dando también una advertencia también muy clara. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto es una realidad. La salvación a las personas está más cerca hoy. Ahora es el día de salvación, no ayer. Ayer ya pasó, no mañana. Mañana todavía no lo tenemos. Ahora es el día de salvación. Termino con este llamado. Hermano Marvin nos va a ayudar con un cántico de invitación. Y mientras tenemos este cántico de invitación, pongámonos de pie, por favor, hermanos. Vamos a cantar este cántico. Y si alguien quiere obedecer al llamado de nuestro Señor Jesucristo, pues aquí estamos para servirles en Cristo Jesús. Cántico número 120. Dios es amor. Miren qué hermoso. Vale. En pecado Sin temor, el Salvador me dio. Ven.
Amén.